Bueno, apenas terminó la consulta popular del pasado 1 de agosto, que registró pues, una participación muy baja, de apenas 7%. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado en insistir en la necesidad de realizar otra consulta, la de revocación del mandato, que está contemplada en la Constitución porque ahí se incluyó durante este gobierno. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención porque pues, no debiera ser el presidente el que esté convocando a una consulta que tiene como finalidad preguntarle a la ciudadanía si quieren que deje de ser presidente. Pero así son las cosas y ayer escribió un artículo muy interesante al respecto Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del IFE, hoy INE, y director de Integralia Consultores, y sería pues muy importante que compartiera con nosotros su punto de vista al respecto. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, tú, entre otras cosas, dices que bueno, primero, como la ley no es retroactiva, ni siquiera tendría que aplicarse pues esta disposición constitucional en este sexenio, en este gobierno. Pero bueno, además tienes otros puntos de vista al respecto. Sí, primero, quienes votaron por López Obrador en 2018, se les dijo que era una presidencia de 6 años. Y un año después, en 2019, se aprueba esta consulta de revocación, que podría llevar a que López Obrador deje de ser presidente el próximo año. Pero eso afecta los derechos de 30 millones de personas que votaron por un paquete de 6 años, no uno de 4 sujeto a revisión. Y me parece que eso es el principal argumento de que esto no puede ocurrir. La segunda razón tiene que ver con el tema de que esto en realidad, políticamente hablando, no es un ejercicio de rendición de cuentas para remover a un presidente que no ha funcionado. La consulta revocatoria en el mundo es: hay un grupo de personas que quieren quitar al presidente en turno. Aquí es más bien un ejercicio de propaganda para ratificar al presidente. Eso es lo que López Obrador quiere, ser ratificado. Y es, por lo tanto, ridículo que se envuelva una cosa con otra etiqueta que no es un engaño, porque lo que López Obrador es que quiere es que su pueblo lo vuelva a erigir, le vuelva a inyectar potencia política, y esto va a llevar a un tercer problema, que es el de la polarización. Estas consultas son a favor o en contra, polarizan en dos bandos, y le va a dar al presidente los pretextos para seguir usando su discurso de sus adversarios, sus enemigos, la derecha conservadora, los golpistas, ya lo sabemos. Entonces, el país requiere un presidente civil de 6 años, un presidente que llega, cumple y se va. Esa es la fórmula de la estabilidad de los gobiernos democráticos en el mundo. López Obrador quiere hacer un show propagandístico, quiere polarizar al país, quiere erigirse en el gran líder, y hay tres resultados posibles. Una es que no se alcance el 40% de la votación, que es la más probable, y este es un requisito para que la consulta tenga validez. Entonces, y con eso se anula, si no se alcanza el 40% de participación. Se vuelve irrelevante, Pascal. Se van a gastar más de 1,000 millones o 2,000 millones en organizar esto, se va a polarizar el país, el presidente va a estar 3 meses en campaña. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Ahora imaginemos que sí vota mucha gente y se logra el 40% de la votación y López Obrador gana, que es lo más probable, es un presidente popular. Bueno, pues entonces el presidente va a decir que el pueblo lo ratificó y con base en eso va a usarlo como pretexto político para acusar a los golpistas de haber fracasado. Si hoy les llaman a sus críticos la derecha moralmente derrotada, así le llaman los hashtags de los seguidores de López Obrador a sus críticos, imagínate con esto qué va a pasar. Entonces, y la tercera es la peor, es que pierda López Obrador y se vaya. Eso a mí me parece lo más grave. Y aunque es algo improbable, es una cosa que debe ponerse en la mesa. ¿Qué va a pasar si López Obrador se va? Bueno, lo que va a pasar es que el Congreso va a elegir a un presidente sustituto y el Congreso está dominado por Morena. O sea, Morena va a poner presidente sustituto. Y ahí empieza el problema, porque el nuevo presidente sustituto será alguien que querrá ganar el liderazgo de López Obrador, tendrá que radicalizar su discurso para poder captar a las bases obradoristas del movimiento. Ese sustituto, yo lo sugiero, puede ser la esposa, por ejemplo,
es obvio que ese nombre va a surgir, o alguien radical. Y entonces, en lugar de tener un final de sexenio estable, vamos a tener un final de sexenio convulso, polarizado, más radical, más estridente. Y entre esas razones, a mí me parece que esta consulta solo alimenta los afanes protagónicos de López Obrador, pero no me parece que sea algo bueno para México. Además, Luis Carlos, pues realmente no hay, por ningún lado puede uno ver, en ninguna encuesta puede uno pues concluir que hay una exigencia de que el presidente renuncie. Yo creo que evidentemente no entre sus seguidores, pero tampoco entre quienes no están de acuerdo en las medidas que ha venido tomando, pues aquellos que pienso yo, por lo menos no veo en las encuestas nada así, que haya una parte sustancial de la ciudadanía que quiera que se vaya. No hay nadie que esté diciendo vete. Bueno, digamos, hay una organización que me parece que es una organización frívola en el sentido de que plantea cosas superficiales y populistas que se llama Frena, que sí está diciendo que se vaya. Pero fuera de eso, yo no veo a nadie diciéndolo. Entonces, Entonces, ¿para qué? ¿No? porque el presidente quiere crear molinos de viento, porque le conviene tener a un grupo de gente diciendo vete para que él entonces haga campaña a favor de que se queda. Lo que el presidente necesita son enemigos y los quiere crear y los quiere forzar. Por eso la semana pasada empezó a burlarse y decir, a ver, que la oposición se aglutine y me pidan que me vaya. Él quiere organizarse una fiesta y está deseoso de que todos vengan y que y si la gente no quiere ir se va a enojar y va a decir vengan a mi fiesta, y entonces si tú no quieres ir te va a acusar de que no quieres ir. Entonces aquí es siempre perder. Si vas y pides, si vas a la fiesta te va a decir que eres un golpista. Si no vas a la fiesta te va a decir que eres un golpista. Entonces, esto es un sinsentido. Yo creo que lo mejor para el país es que nadie pida que haya consulta. Si nadie pide que haya consulta, el presidente se la va a autoorganizar, le va a pedir a Morena que recoja firmas. Y si se organiza la consulta porque el presidente y Morena son capaces de recopilar 2.8 millones de firmas, Sí, que eso es sin el duda. requisito, entonces que ellos hagan campaña y que digan que están haciendo campaña para quedarse, pero del otro lado de la cancha no va a haber equipo de fútbol. Oye, Entonces, pues van pero a... en sí es una contradicción que el partido del gobierno recoja firmas para la revocación del presidente. Tendría que ser en todo caso la oposición la que hiciera eso, no el partido del gobierno, ¿no? Así es ridículo, es contradictorio. Y yo lo que digo es que si eso ocurre, pues la gente se va a dar cuenta de que es un engaño. Y yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que la gente diga, los críticos, los partidos de oposición, señor presidente, usted fue electo para 6 años, gobierne responsablemente, nadie quiere que se vaya, cumpla la Constitución y punto. Entonces al final esto puede lograr que el presidente se quede sin invitados a su fiesta, y esto creo que es lo mejor que le puede pasar al país. ¿Tú ves entre sectores críticos del presidente o entre la oposición alguna gana de participar en esto? Yo he visto opiniones de repente que dicen, si se organiza hay que ir a la consulta, porque si no el presidente va a ganar por 95% y eso no refleja el sentir de la gente. Y yo lo que les digo es mejor que el presidente gane por el 95% con el 15% de la participación, a que gane con el 52% con el doble de participación. Es decir, creo que es mejor exhibir este ejercicio simulado si gana el presidente con 99% del voto, porque si gana con eso, la gente se va a dar cuenta de que esto fue una fiesta simulada por el propio presidente. Yo creo que eso es mejor. Yo creo que el país no necesita ir a un pleito fingido, no se requiere entonces que él se pelee consigo mismo, con su espejo, que haga rounds de sombra y ya, que se quede solo. Eso es lo mejor que le puede pasar al país, creo yo. ¿Tú cuánto calculas que pudiera costar esto? Digamos, la consulta costó 528 millones de pesos, si mal no recuerdo. ¿Esto cuánto podría costar? Esto costaría mucho más porque lo que ocurrió ahora es que se aprovechó la infraestructura de la elección del 6 de junio y eso significó que, por ejemplo, ya no hubo que capacitar a los funcionarios de casilla porque habían participado un mes y medio antes en otra elección, porque se instalaron menos casillas, pero esta es una elección nueva que hay que organizar de cero. Entonces esta elección pues tendría que
pues costaría más. ¿Cuánto? No sé, pero seguramente más de 1,000 o 2,000 millones de pesos. De tal forma que también es una elección mucho más cara. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ha estado presionando el presidente para que se apruebe la ley reglamentaria de esta disposición constitucional. Así que pues estaremos viendo en las próximas semanas lo que ocurre con esto y estaremos platicando contigo. Luis Carlos, muchas gracias. Hasta luego, Pascal. Buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, hoy INE.